Todos tenemos una máscara. Enseñamos un rostro ante la sociedad. Nos escondemos detrás de una sonrisa pintada, pero pocos se atreven a mostrarla. Y cuando lo hacen, queda al descubierto nuestro verdadero ser. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo de su podcast llamado Origen, el cual hablaremos sobre cosas paranormales, casos de asesinos seriales, entre otras cosas más. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañero Pato. Pato, ¿cómo Hola, estás? te muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy contenta y muy feliz de que estés aquí Gracias. conmigo para platicar sobre algunas cosas. Algunos casos de nuestro asesino serial. Sí, ¿Qué? bueno, para los que no saben, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso de un asesino serial. Hablaremos sobre John Gacy, Mejor conocido como el payaso asesino. como el payaso asesino. ¿Tú le tienes miedo a los payasos, Pato? Yo no, pero conozco gente que sí es de tenerle miedo a los payasos. En lo personal no, me da más miedo otras cosas que prefiero no decir. Pero no, los payasos no me dan miedo. Pero ¿por qué crees que le tengan miedo a los payasos? Yo creo que el maquillaje es algo que es muy notorio más que nada en los payasos y da como que ese miedillo. O sus vestimentas, se ven muy alegres. Alguien muy alegre, no. ¿Cómo que te da miedo a alguien que es muy alegre? O sea, sí alegre, pero no hasta ese nivel, como que te da más miedo en vez de alegría, ¿no? Ajá, más que nada yo siento que tuvieron que ver mucho sobre las películas de payasos asesinos, como por ejemplo La It. de It. La de It, pues sí. ¿A ti te dio miedo It? Nunca la vi porque no soy del terror. Es películas de terror que se me hacen como que falsas. Oh, Y eso es ya. como que no, Bueno, pues esta historia no es para nada falsa, es un muy caso real. muy real. Y bueno, vamos, ¿te parece si comenzamos sobre Comencemos. esta historia? Bueno, para empezar, ¿quién es John? ¿Quién fue John? John, nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de tres hijos. Eh, Vamos a empezar con lo que pasó en su infancia. Él tenía una infancia un poco dura, abrumadora por parte de su papá. Si sabes, con respecto a lo que vivió él. Sí, sí, su papá era una persona muy machista, muy de esa época. Él, al ser homosexual, pues Ujú. sufrió mucha burla. Al ser gordo, pues sufrió bullying. O sea, no nada más era por parte de su papá, era por sus compañeros de clase, sus compañeritos, amigos, por demás. Y pues eso fue como que muy abrumador para él. Era maltrato tras maltrato. Claro, y más porque, bueno, tenía mucho que ver que su papá era un alcohólico. Sabemos que en esos tiempos era muy común el hate hacia las personas con diferentes gustos, de preferencias, entre otras cosas. Y era como muy estigmatizado el que hombre, macho y así. Sí, más que nada lo diferente es malo, no lo aceptaban, como hoy en día, pero sí era Ujú, muy maltratado por parte de su padre, lo llegaba a golpear, incluso leí por ahí que él ujú, se vestía con la ropa de su madre, se maquillaba, era muy amanerado, y ujú. eso por consecuencia traía golpes de su padre, maltratos y todo lo demás. Wow, no, y qué fuerte, o sea, no poder ser tú mismo por el miedo a que te hagan daño y te hagan algo. Exacto. Tengo entendido, o bueno, había leído por ahí que John, fue víctima de una agresión por parte de, vamos a omitir palabras, Sí. por parte de alguien, no se sabe, pero fue víctima de una Al agresión. parecer era un amigo de su mismo padre, o sea, Oye, siempre las agresiones vienen de una persona muy cercana a la familia. En este caso, a nuestro payaso le tocó ser agredido por un amigo de su padre y pues tal vez fue un detonante para que él siguiera haciendo eso. Tal ajá, vez las agresiones eran como que también el detonante para crear una nueva personalidad y convertirse en este caso en un payaso y ujú. poder agredir a más personas. Claro, podría ser porque pues no se sabe a cierta. Bueno, ahorita vamos a tocar algunos puntos con respecto a este tema. A los 11 años, él tuvo un accidente donde se golpeó con un columpio, que posteriormente, después de unos años, me parece que a los 16, se le detectó un coágulo en el cerebro, bueno, en la cabeza, por este mismo golpe, que prácticamente se dieron cuenta porque se desmayaba, dolores fuertes de cabeza,
y con respecto a todo esto, se le detectó. Muchos piensan que tal vez ese fue el detonante también con respecto a cómo fue evolucionando su forma de pensar. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo creo que tal vez pudo sí influir un poquito, Ujú, pero habrían más cosas, no creo que por un simple golpe y un coágulo que se te haya ocasionado a raíz de ese golpe, te vuelvas un asesino ujú, o todo lo que era nuestro payaso. sí. Creo que sí influyó un poco, pero creo que hubo más detrás. O sea, no solamente el golpe, sino que hubo mucho más agresiones y todo lo que no se sabe. Claro, porque lo digo porque en varios casos de algunos otros asesinos siempre llegaba a pasar esto, que tenían algún accidente, una caída o algo en la cabeza y como que varias personas lo asimilaban con respecto a el comportamiento de las personas, pero pues después vamos a ver esa parte. Bueno, ¿qué pasó después? Él en la escuela, como habías dicho, sufría mucho bullying por su sobrepeso, por precisamente sus desmayos, dolores de cabeza y por su actitud, su forma de ser. Decían que él era una persona muy antisocial, como que casi no convivía con gente, algo muy raro porque después cuando creció era como que Muy social. muy sociable, Yo creo ajá. que, pues, no sé, tal vez era asocial porque le hacían bullying, ¿no? O sea, podría Ujú. ser esa la causa de que él no tuviese amigos por lo mismo, de que sus compañeros lo maltrataban y si lo maltratan, pues para qué se seguía juntando con sus compañeros. Tal vez Ujú, ellos lo orillaron a ser solitario, a no tener con quién juntarse y ujú. así, o sea, Además, creo que también influyó el que lo cambiaran constantemente de de escuela en escuelas. escuela. O sea, siempre llegaba a una escuela nueva y por su actitud o por precisamente estos problemas que ya tenía con otras personas, pues su actitud hacía que la gente lo viera como, ay, el rarito, Un ay, la bicho persona, raro, ajá, como una persona que, el nuevo, o sea, el apestado, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Y algo muy curioso es que en este lapso de tiempo él empezó a trabajar una en una funeraria. funeraria, en una morgue, empezó a trabajar con cuerpos. De hecho, había la teoría que probablemente, no se sabe, que él tenía intimidad con los cuerpos, abusaba de ellos prácticamente, pero es Ujú. una teoría, no está 100% comprobado, que también pudo haber afectado para que él siguiera en ese camino criminal. Sí, o sea, se dice porque en varias, cuando se le hizo la interrogación, pues él decía que desmintió eso, No, que no había pasado. Sin embargo, pues muchos piensan que sí, porque gracias a esto empezó a desarrollar un gusto como que muy importante por la sangre. un detonante, ¿no? Ver sangre, pero sí, o sea, siento que sí influyó mucho eso, pero él dice que no. Tal vez sea más a su infancia. Y además su gusto, o sea, sus víctimas, Ujú, pues no eran como que muy similares, ¿no? O sea, de muertos a menores de edad, o sea, como que siento que sí. no tiene mucho que ver. Bueno, a pesar de todo esto, él se graduó porque sí Sí. terminó sus estudios, se graduó como en una gerencia empresarial y empezó a salir y se casó con su primera esposa, Marlene Myers. Así es, era una persona muy importante, era influyente, o sea, era político, tenía una carrera, tenía buen trabajo, estaba casado, tal vez no porque él quería, pero pues porque así lo dictaba la sociedad. Se casó, tuvo dos hijos Ujú, me parece que tuvo. Y pues era aparentemente una persona normal, como cualquiera de nosotros. Incluso hacía obras de caridad y así, o sea, era sí. como cualquier persona. Sí, y más porque, bueno, tuvo mucha influencia porque los papás de esta chica tenían como que varias franquicias de De KFC. KFC, los dueños. Los dueños. Tenía, Dinero, tenían había con qué. dinero. Y pues obviamente a él le dieron el puesto de gerente. Entonces ya tenía como un nivel, un cargo más importante agregado a todo su historial. Sí, tenía un cargo grande,
prácticamente, estaba a cargo de 3 de sus franquicias de KFC, o Ujú, sea, tenía con qué, su claro, cargo político, o sea, lo hacían ver como una buena persona, ujú. pues en realidad no era. Sin embargo, bueno, todo esto, la fachada que él daba no era cierta, ya que al tener este puesto, lo que hacía era contratar a jóvenes, normalmente de 14 a 21 años, me parece, que, bueno, el que hacía les ofrecía un buen trabajo, les ofrecía dinero, y ellos iban con la ilusión de que, ay, me va a dar trabajo, ay, tal cosa. Y varias veces él intentaba abusar de estos chicos. Y era como que su forma de atraerlos, ¿no? Era como que la trampa. Ahí atraía a más jóvenes, les ofrecía trabajo. Una vez que ya tenía en sus redes, les invitaba a su casa, les ponía películas pornográficas, los drogaba incluso, para llegar a ponerlos inconscientes y abusar de ellos. Era como Ujú. que su modo operandi que él tenía. Ajá, exactamente. Varios de estos lo denunciaron, sin embargo, pues la policía hizo caso omiso precisamente por el cargo que tenía él, porque él hasta tenía fotos con personas Sí, influyentes, o sea, tenía fotos con, me parece que con la esposa la esposa del del presidente. presidente. Fue cuando él organizó un desfile. O Ujú. sea, ya al grado de darle la organización de un desfile, quería decir que tenían bastante confianza en él y que el pueblo lo reconocía como alguien que tenía influencias en cargos políticos muy altos. Por esa misma razón la policía pues se hacía ciega a los casos y pues lo dejaban pasar. Era Claro. como que intocable en ese aspecto, o sea, Ujú. y pues no procedían las denuncias. Claro, el primero en denunciarlo, su primera víctima fue Mark Miller, este, y fue sentenciado a 10 años de prisión. Pero por todo esto empezó a hacer como que su buen comportamiento, obras de caridad, o sea, muchas cosas que hicieron que él saliera antes. Pues era político, ¿no? Estamos de acuerdo. Sabía cómo ganarse la gente. Se ganó a los presos, se ganó a los que estaban a cargo de ellos. Incluso creo que estuvo en cocina. Él fue Como cocinero. jefe, ¿no? Ajá, de cocina, o sea, supo subir de nivel como, pues, como cualquier político. Y pues por eso pudo reducir su sentencia de 10 años a año y medio. O sea, Ujú. imagínate todo lo que tuvo que hacer. Convencimiento. Qué bueno era para la manipulación, ¿no? Claro, el discurso que tenía con respecto a, pues, su comportamiento, o sea, él Sí. sabía perfectamente cómo cambiar su Sí, se comportamiento. sabía ganar a la gente, a metérselo al bolsillo y de aquí me aprovecho de ellos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa después? O sea, saliendo de la cárcel, se divorció de su primera esposa precisamente por todo esto que había pasado, porque ya había una mancha en su historial. Sí, O había sea, denuncias, ya había ya la mujer denuncias. ya sabía sus gustos de este hombre y pues mejor decidieron separarse. Bueno, ella tomó la decisión Ujú, y él decidió no volver a ver a sus hijos. sí. En este lapso, pues obviamente, antes de divorciarse también, porque pues le fue infiel muchas veces, muchísimas, y empezó a consumir Drogas, alcohol, drogas, alcohol, era un alcohólico, o sea, siguió los mismos pasos que que su su papá, padre, que su papá, o sí, sea, hizo lo que juró jamás hacer. se convirtió en lo que juró destruir. Sí, o sea, muy fuerte. Después él se mudó a su lugar de origen con su Con mamá, su madre. con su madre, su mamá lo recibió, ella sabía respecto a todas estas cosas que había hecho y aún así lo recibió y se casó con la que sería su segunda esposa, Carol Hoff, que no hubo, o sea, que no fue como que muy, ella ya sabía también de sus antecedentes, ella ya sabía con respecto a todos los abusos, que estuvo en la cárcel, todas las denuncias, De su sin, primera familia. de su primera familia, ella sabía con respecto a todo. Sin embargo, no duró mucho porque no había intimidad. Exacto. Pues es que él ya tenía libertad, o sea, su esposa ya estaba al tanto de su bisexualidad o Ujú. homosexualidad, o sea, Es él, que él le dijo a ella él le dijo que era que bisexual, era pues bisexual. para taparle el ojo, ¿no? Como quien dice. Ujú. Pero en ese nuevo estado donde él estaba, nadie sabía de su historial, nadie sabía que estuvo en la cárcel.
Él Ujú. seguía, pues, Em rehizo su vida prácticamente, empezó desde cero, empezó pues, desde cero, claro. pero fue muy inteligente porque logró construir su propia empresa, una constructora, y Ujú, ahí era otra vez su nuevo modo de atraer jóvenes. claro. También tuvo cargos políticos donde estuvo en ese nuevo estado, consiguió una casa, hacía obras de caridad, y ahí fue donde creó a este pequeñito monstruo, bueno, no pequeñito, este gran Grande monstruo monstruo. que hizo gran destrozo. Sí, sobre todo porque aquí fue cuando comenzó a asesinar más Sí, gente. Repito, desde los 14 a 21 años de edad, más de 33 jóvenes. Hasta eso son los únicos que se saben. O sea, pudo haber más, pudo haber más. sí, sí es. Pues aquí fue donde creó a Pogo el payaso asesino. Él hacía obras de caridad, incluso se vestía para darle show a los niños, a los jóvenes, incluso a sus amigos de ahí de la cuadra. O sea, él era una persona totalmente nueva, una vida nueva, sin ningún cargo, Ujú. pero pues su hambre de asesinar, el querer estar con jóvenes y después Y pues desvivirlos, desvivirlos. o sea, pudo más y fue que empezó a coleccionar todos estos cuerpos debajo de su casa. Sí, que al final de cuentas sí fue muy inteligente porque a él le resultó muy bien el divorciarse, el separarse de su esposa, porque el estar con ella le impedía también hacer todos estos crímenes. Porque no solamente iba, abusaba de estos jóvenes y los mataba, o sea, también había torturas de por medio. Sí, 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 o sea, y al enterrarlos ahí en su casa, pues era evidente, ¿no? Cuando un cuerpo se empieza a descomponer, libera gases muy fuertes que pues alertaban no solamente a su esposa o su familia, sino también a los vecinos de la cuadra. O sea, ya era como que era muy evidente lo que él empezaba a hacer. Sin embargo, el hecho de que pues él, toda esta actitud tan de ciudadano perfecto, pues obviamente nadie sospechaba. De hecho, varias gentes, porque él hacía como carne asada, Así hacía como es. fiestas en su casa y la gente iba, convivía con él y la gente le decía, oye, ¿sabes qué? La verdad es que huele un poco mal y él era como, no, no, es que es el drenaje o no, es que la tubería tal y, o sea, Sí, ponía o sea, muchas excusas. había manera de cubrirlo. O sea, él decía, no, pues es que no tengo problemas en la tubería, sale mal olor. Y pues siendo una persona tan buena que hace comida para todos, le da show a los niños, hace obra de caridad, pues le crees, ¿no? Le crees ciegamente. Le crees a tu ex, pues le crees a ese señor también. Sí, pero qué miedo, porque, o sea, iba también vestido de payaso de su personaje, iba a hospitales y convivía Con niños, pues con que eran sus niños, principales víctimas, los niños, los menores. Era lo que le atraía y claro, gozaba de torturarlos. sí. Y con respecto a eso, empieza otra víctima que se llama Jeffrey Rignall. Él, ¿qué fue lo que pasó? Él fue igual, su modus operandi, llegó para un trabajo, tal, y él intentó agredirlo, intentó dormirlo con cloroformo. Lo forma. Él, lo, lo torturó e intentó como asesinarlo, sin embargo, él sobrevivió, o sea, él no pensó que sobreviviría. Entonces, ¿qué pasa? Él despertó en medio de la nieve porque era una época un poco pues fría Fría. y así todo mareado, todo mal, fue hasta la policía y denunció a este señor. Pero la policía fue, dijo, ok, vamos a ir a ver, vamos a interrogarlo. Entró, no vieron nada, no dudaron de él completamente y se fueron. Sí, así como muchos casos de denuncias hacia él no procedieron por lo mismo de que él era una persona importante, era muy influyente y era amado por mucha gente. No iban a proceder esas denuncias porque ya no nada más era una, eran varias. Incluso ya tenía historial de otro estado donde ya había estado encarcelado y aún así no procedía. O sea, era totalmente negligencia de parte de la policía. Y, o sea, ¿qué pensará la policía? O sea, ¿qué pensaba? ¿Tú qué crees que pensaba? Porque, o sea, ya sabemos que fue también por su cargo político y todo eso, Político. pero
ya había un registro. Así es. Ya había denuncias por montón con respecto a sus insinuaciones a jóvenes, con respecto a, por ejemplo, este chico, y aún así la policía no hizo nada. Pues era hombre para empezar, era años mucho más atrás, sabemos cómo era, todo era muy machista, o sea, no habría forma, al ser un político hombre, pues no iba a proceder nada, hasta que encontraran realmente una prueba que sí lo inculpara, o que lo encontraran prácticamente en el acto, mientras, pues, ¿no? O sea, la policía hacía caso omiso y nada. Sí. Sin embargo, esto cambió con su última víctima, que fue Robert Piest. ¿Te sabes su historia? Algo así. Él trabajaba en una farmacia, Ujú, pues prácticamente era un joven apuesto. Le llamó la atención a nuestro payaso y él intentó reclutarlo para su constructora. ujú, Me parece que ahí donde le hizo una entrevista de trabajo, ujú, pero no regresó a su casa. Fue ujú, como que su modo operandi de enseñarle sus películas, de drogarlo, drogarlo o dormirlo prácticamente para poder abusar de él. Y ujú. pues el chico desapareció, no lo encontraron, pero a él lo denunciaron y me parece que fueron a buscarlo a la farmacia donde él trabajaba, porque sus padres es lo que tenían Es su hasta ahí, única o sea, su única información. información en la que estaba trabajando, y de ahí en la farmacia dieron que él le había hecho una entrevista y que fue la última persona que lo vio con vida prácticamente, porque pues estaba con él. Ujú. Ahí fue cuando la policía como que empezó a decir, ok, esto ya, Ya ya, está muy ya raro, está muy raro, ya, ya ya, se ya. pasó. Entonces piden a un juez una orden para registrar su vivienda, el juez se las da y ellos entraron pues a checar su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron en el sótano y en el ático, me parece, cuerpos tras cuerpos tras cuerpos. Así es, ahí Por- los enterraba a todos. Por ajá. eso el mal olor que salía de su casa. Y no solamente porque de tantos cuerpos ya no cabían en su casa. Entonces él los iba a tirar a un río. Aburrido. Entonces, porque el cuerpo de este chico, de la última víctima de este hombre, lo tiró al río, porque no lo encontraron. Lo entrevistaron y pues ahí se fue cuando le dijeron, no, ¿saben qué? La verdad es que ya no me cabían y los tiré. Entonces la policía encuentra todos estos cuerpos y empieza todo el proceso para darle una sentencia a este payaso. Pues sí, finalmente sí le dieron su sentencia, después de tantas víctimas, después de tanto, Pero no fue tan fácil. no, hubo una investigación, hicieron estudios para ver si no estaba pues, mal de la cabeza, que pues era lo lógico, pues Ujú. al ver tantos cuerpos uno se pregunta, no, pues entonces, ¿qué pensará, qué sentirá al hacer eso? Pero pues al parecer no tenía ningún tipo de trastorno. Él ¿cómo se podría decir? Se autodió un trastorno, pero Ujú. realmente no lo tenía. Al parecer solamente le gustaba hacer lo que hacía por placer y ya. Sí, porque él decía, por ejemplo, no, es que yo tengo varias personalidades, de que una es el payaso, otra es mi versión política, otra es mi versión asesina y muchas cosas más. Que posterior a eso se hicieron varios estudios porque sí se le dio una sentencia y fue la pena de muerte. Sí. Que Fue inyección letal. exactamente, que dijo varias cosas poco duras para las familias que pues obviamente estaban pues, viendo todo eso, porque él dijo, o sea, el que yo muera no va a hacer que las víctimas regresen. Y Imagínate. dijo, oye, o sea, imagínate, lo disfrutaba en serio. Nunca lloró, nunca soltó, no se veía arrepentido, o sea, siempre como que muy así. Y dijo una frase muy peculiar al último que vamos a omitirla porque es algo medio... Bueno, bésenme el trasero. Ajá, exactamente. Nos recuerda a una licenciada que tenemos. No, sí, Sí, pero qué impotencia de parte de las familias al decir exacto. eso él ya en sus últimas prácticamente. Ujú. Y decir, pues aunque me maten no van a regresar a nadie. O sea, qué impotencia al saber
tú como familiar que perdiste a un hijo, perdiste a un hermano, perdiste a un primo, un Ujú, amigo, no lo vas a tener de vuelta ni aunque lo sentencien a muerte a ese hombre. claro. Cuando él fallece, varios querían analizar su cerebro. Psiquiatras, Sí, psicólogos. al parecer sí sacaron su cerebro, sí lo extrajeron, se lo Ujú, dieron a una psiquiatra forense ujú. para estudiarlo y pues indagar más si hay algún tipo de trastorno o algo raro en el cerebro que detone todo esto y pues, al parecer no. No había nada. Al parecer era un cerebro como el tuyo, como el mío, como el de cualquier otro. Ujú. Entonces ahí es donde entra una duda, una incertidumbre. ¿Realmente se nace siendo asesino serial o se hace? Yo siento que se nace, ¿Tú crees que se nace? sí. Porque, bueno, no lo sé, o sea, tendríamos que ver con alguien que sepa sobre el tema a profundidad, pero yo siento que se nace porque hay asesinos que tienen la mejor infancia del mundo y aún así tienen como que estos pensamientos. ¿O tú qué opinas? ¿Qué crees? Yo siento que sí se hace, ya viendo todo lo que pasó este sujeto, Ujú, pues como que hubo muchos detonantes. Tal vez hubo más y no los vimos o no los identificó él, pero siento que fueron muchas las cosas que te atacan y que pueden romper algo aquí o acá o en donde sea y te hacen sentir como que mal prácticamente y te destruyen y ujú. que eso puede ser como que un detonante para que tú busques una venganza quizás o una satisfacción en hacer este tipo de actos muy deplorables prácticamente. O sea, es como que yo digo que se hace. Ajá, como que son varios factores que hacen que, porque una cosa es pensarlo Así y es. otra muy diferente a ya hacerlo. Entonces, puede ser que sí, que las ciertas situaciones que vivimos o ciertas cosas que pasan, que suceden, hacen que tú como persona se rompa algo, como tú habías dicho, y pasen a la acción ya. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, hay muchas personas que sufren realmente y que tienen mucho daño, mucho bullying, muchas agresiones, Ujú, pero aprenden a soltar todo eso, aprenden a cambiar su forma de pensar y realmente lo superan. ujú, Pero entonces, eso quiere decir que tal vez entonces sí se nace. Si tú no tienes esa capacidad de aprender a soltar o a cambiar o romper esas cadenas, ujú. tal vez sí naciste para hacerlo. Puede ser. Necesitamos a una experta que nos oriente más en este Vamos a tema. llamarle a una experta para que nos guíe, nos oriente con respecto a este tema. Pero sí, tienes razón. Y es que aparte, los tiempos en los que estaban, pues no era común la terapia también. Pues no, Y obviamente, por ejemplo, la homosexualidad era muy satanizada y te podían mandar a prisión por tener gustos diferentes. antes se consideraba una enfermedad. Hoy en día, pues ya lo vemos de lo más normal, al igual Claro, que la terapia, que hace unos años igual no era de lo más normal que había. O sea, yo no soy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? O sea, claro. hoy en día ya lo vemos más normalizado, Ujú, pero cuando pues era la infancia de este sujeto, pues no, todo sí. era mal, su homosexualidad, o sea, el que buscara ayuda, Ujú, todo estaba mal visto por la sociedad, hasta sí. por su misma familia, al tanto de agredirlo de estas formas tan crueles. Sí, la verdad sí. Pasando ya a lo último, Stephen King se como que visualizó al payaso It con él, porque él hacía pinturas y una de ellas se parecía mucho a este payaso. De ahí se inspiró para hacer esta historia y de ahí salió la película. Digamos que fue su Mona Lisa, ¿no? Algo así, Fue su musa para crear al al payaso payaso asesino. It, ¿no? It, A It, sí. Pues bueno, Pato, muchas gracias por hombre. compartir este espacio conmigo. Muchas gracias a producción, a Secuencia 01, a todos los que están aquí detrás de cámaras. Gracias, Pato, por No, gracias acompañarme. a ti, cuando Y bueno, gustes. chicos, eso ha sido todo por ahora. Espero tengan dulces sueños.